Pues muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Arcadia Zona 51. Retomamos nuestro tema entrevistas, ese que tanto os gustaba y que por razones ajenas a nuestra voluntad tuvimos que dejar de hacer, pero hoy volvemos y hoy viajamos nada más y nada menos que al corazón del Renacimiento para encontrarnos con una figura inmortal, un genio que sigue vivo mientras lo recordemos, Leonardo da Vinci, que tanto nos gusta en Arcadia Zona 51, ya lo sabéis, a los que nos seguís y a los que os incorporáis nuevos, pues es un personaje que nosotros hemos intentado siempre mantener vivo aquí en nuestro canal, incluso con colaboraciones en otros programas hablando del gran genio de Florencia. Y bueno, para guiarnos en este viaje tenemos nada más y nada menos que el placer de conversar con Rosa Paz Ladrón de Guevara, autora y escritora de este libro maravilloso, Mientras me recuerden, seguiré vivo, una obra escrita desde la voz del propio Leonardo. Y a lo largo de esta entrevista, pues, hablaremos de arte, de ciencia, de historia, de espiritualidad y del entorno, del eterno deseo humano de comprender el mundo. Rosa, bienvenida a nuestro canal. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Encantada de estar en vuestro canal para hablar, como bien has dicho, de Leonardo da Vinci. Rosa, pues bienvenida, como te digo. Y para empezar, bueno, pues, ¿cómo definirías en pocas palabras este libro? Pues mira, yo he intentado hacer un libro que sea, ante todo, didáctico, original, que también tenga un puntito de curioso, interesante y muy polifacético, como era el propio Leonardo. Sí, os digo yo que el libro, yo que tengo la oportunidad de leerlo, el libro es muy curioso. Oye, te deja, la verdad que claro, tú lo coges con la típica biografía de Leonardo, pero no, es muy original y la verdad que en todo momento sí que es verdad que te transmite esa sensación de estar escuchando al propio Leonardo escribir su vida, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que te atrajo a ti, Rosa, de la figura de Leonardo? Pues mira, para mí siempre me ha parecido una figura como muy original, es decir, muy polifacética y que tocaba todas, digamos, las ramas de la cultura, del arte, de la investigación. Y otra cosa que siempre me ha parecido increíble es de dónde sacaba tanto tiempo para hacer estas investigaciones, porque claro, de repente te hacía una disección de un cuerpo y te terminaba de pintar un retrato o pensaba cómo hacer su famosa agua de rosas para cocer el arroz, por ejemplo. Entonces, me parece increíble. Oye, hay una pregunta que yo siempre, verás, yo te la quería hacer. Este estudio sí que es verdad que he tenido oportunidad de leerlo. No sé si tú, yo me imagino que dos neurólogos italianos que determinaron hace unos años que Leonardo da Vinci tenía todos los rasgos de padecer hiperactividad, TDAH e incluso dislexia. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Pues mira, yo pienso que era muy hiperactivo, lógicamente, pero porque él quería estar ocupado siempre. Pienso yo, vamos. Como tú dices, se han sacado muchas historias, muchos científicos, muchos expertos en Leonardo pensaban eso y tal y cual, pero yo creo que básicamente era muy hiperactivo y además me imagino que desde pequeño. Entonces tuvo que vivir unas situaciones cuando era pequeño que le marcó. Y claro, ten en cuenta que era como, ¿qué hago, qué no hago? Porque a lo mejor él no quería pensar en lo que le estaba pasando, ¿no? Desde pequeño. Claro. Entonces yo creo que eso lo desarrolló durante toda su vida. Entonces, oye, sí, es cierto. Bueno, por el código da Vinci te voy a preguntar, ¿vale? Esto, yo siempre he odiado hablar de que se tome esto como en serio. Verás, sí. A mí Dan Brown me encanta, ¿vale? Una cosa sí, a mí también. Ahí a tomarnos en serio, como hay gente que se lo ha tomado en serio, que hasta el propio Dan Brown ha tenido que decir, coño, que es ciencia ficción. No vamos a tomarlo en serio, pero bueno, vale. Ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Sí. Volvemos a tu libro, que es lo que nos interesa aquí, y nos ponemos a divagar y no. Vale, bueno. Oye, ¿cómo nace y cuándo nace la idea de escribir? Porque claro, repito, esto es muy original, o sea, estamos acostumbrados a ver escritores ponerse en la piel de su personaje, pero claro, del propio Leonardo, o sea,
¿Cómo nace Sí, esta sí. idea, Rosa? Pues mira, primero escribí un libro, bueno, partiendo de la base que a mí siempre me ha gustado la figura de Leonardo da Vinci desde pequeña, pero desde pequeña, porque, pues como te he dicho antes, me parece un personaje muy curioso. Entonces yo escribí antes un libro que se llama Florencia, luz y tiniebla, porque yo, entre otras cosas, adoro Florencia, el Renacimiento, etc., etc., etc. Y siempre me quedaba como el remusguillo de decir, ay, tengo que escribir un libro sobre Leonardo, tengo que escribir un libro sobre Leonardo. Pero también, en cierta manera, hay miles, como tú sabes, miles de libros sobre Leonardo, unos volúmenes impresionantes, con unos estudios increíbles, que llega un momento que, bueno, digamos que te instruyen mucho, pero también te agobian mucho porque dices, madre mía, ahora tengo que estudiar o ver la composición de la pintura del lapislázuli, cómo machacaba, y entonces a veces te agobia, ¿no? de saber tanto. No es que te agobie saber tanto, pero que te sientes un poco como, voy a frenar un poquito y luego sigo leyendo, ¿no? Entonces me planteé escribir una historia sobre la vida de Leonardo, pero contada por él mismo, y que fuera como muy fluida. Es decir, para la gente que sepa mucho sobre Leonardo, pues recordar la figura de Leonardo, y para gente que no tenga mucha idea de cómo era Leonardo, o que solamente conozca sus pinturas o sus investigaciones y tal y cual, pues para que profundizaran un poquito más. El fin del libro es no agobiar, y el fin del libro es que la gente aprenda. Eso en todos mis libros, que ya he escrito 3 y estoy por el 4, quiero que la gente aprenda y que reviva o que refresque conocimientos. O sea, que eso es lo que tú esperas que la gente sienta cuando lea tu libro, Sí. que ha aprendido, que se ha llevado un aprendizaje y que ha conocido un poquito mejor la figura de Leonardo da Vinci, claro. Sí, porque no olvidemos que Leonardo era un hombre como tú, y era una persona normal. Leonardo se murió sin saber que era un genio. El apellido de genio se lo hemos puesto al final. O sea, claro, ahora ha venido a posteriori, con los años, demostrando que este hombre era una mente, yo siempre lo catalogaba como la mente más maravillosa de la historia. O sea, que sí. Yo creo que, creo que hay mucha gente que me ha llamado exagerado. Anda, tú eres muy exagerado. No. Tienes que meterte en la historia y lo que ha hecho Leonardo y comprender, sobre todo comprender lo que este hombre significó para la historia. Sí, totalmente. O sea, eso es más claro que el agua. Lo que pasa es que mucha gente tiene una visión de Leonardo totalmente, como has dicho tú antes, de película. Distorsionada por la lectura, y por muchos también, muchos investigadores de Leonardo, y creo que, a lo mejor me equivoco, pero hay que ver a Leonardo de una manera sencilla. Y cuando tú ves a Leonardo de una manera sencilla, puedes entender muchas cosas. Oye, Rosa, mientras tú escribías este maravilloso libro, ¿qué emociones te acompañaron a ti? ¿Tú sentías que estabas conociendo lo mejor? Sí, porque además, mira, yo conozco a Leonardo desde que era muy pequeña. En mi casa, mi padre siempre era como su artista de referencia. Mi padre era arquitecto, ¿no? Y le gustaba mucho la historia del arte, y el Renacimiento y Florencia, pues también. Entonces, a base de oír pues muchas historias, porque me lo contaba y tal y cual, pues digamos que no he conocido a Leonardo hace 5 días, ¿no? Luego también, por otro lado, he viajado a todos los sitios donde está Leonardo, y entonces eso también influye mucho, porque Florencia, bueno, Vinci es un pueblecito tan cuco y tan bonito, y dices, es que aquí fui a ver la pila donde se bautizó, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya te metes en Florencia y ves, pues, digamos que cuando yo voy a Florencia pienso aquello de lo que han visto estas piedras, o lo que han visto estas figuras, estas esculturas, o lo que ha visto estas calles, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya te vas a Milán es otra historia, bajas a Roma, digamos que haciendo un poco el trayecto vital de Leonardo da Vinci. Por supuesto, he ido a Amboise,
al castillo de Clos y he visto dónde está, se dice, la tumba de Leonardo da Vinci. Entonces, esto ha sido como un aprendizaje de muchos años y obviamente hay cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque hay que transportarse a esa época. O sea, a lo mejor ahora nos parece tan fácil decir, uy, mira, hacemos esto tal y cual, pero hay que irse al Renacimiento. Claro, es que ahora yo siempre, de hace un tiempo a esta parte, yo siempre lo digo, ¿no? Los avances tecnológicos no es una ayuda, pero también es un atraso, porque claro, yo conozco escritores y periodistas incluso que se documentan con la inteligencia artificial y con lo que ponen en internet. No vale solo lo que pone en internet. No. Es más fiable. Por ejemplo, yo tengo aquí en Zafra, me voy a ir un poco voy a hacer un poco de tengo dos amigos aquí sobre este señor, que es Ruiz López de Segura, que me permite que lo enseñe. Sí. Esto es una figura del maestro del ajedrez moderno. Fíjate. Es de aquí de Zafra. Y bueno, pues la investigación, como bien estamos hablando, valga la redundancia de este caso, le ha llevado años, pero hasta el punto de averiguar, fíjate, que la supuesta placa que estaba en la supuesta casa donde nació este señor estaba equivocada, no era ahí. Fíjate. Han descubierto con documentos antiquísimos que la placa no era ahí. Bueno, pues en este caso lo mismo, ¿no? No vale solo con los libros. Por ejemplo, lo que has hecho tú, irte a Florencia, irte a Vinci, irte a Amboise, en fin. Sí. Y estudiarlo, por supuesto, que hay que estudiar. Claro, yo me imagino que, bueno, nos enfrentamos ante un personaje tan grande, tan colosal que ¿tú tuviste algún momento de duda, de vértigo al enfrentarte a, que es Leonardo, no, que no es tampoco... No, porque intenté tratarle de tú a tú siempre. Porque volvemos a lo de siempre. Leonardo es una persona súper afable, súper amigo de sus amigos, menos con uno, que luego hablaremos de él. Luego era un tío trabajador, era un niño que se crió sin padre y que adoraba a su tío Francesco y a su abuelo Antonio. O sea, he intentado siempre pensar en Leonardo como una persona normal. Y entonces eso ayuda mucho, ¿eh? También he tenido respeto, lógicamente no es esto que digas, tal. No, todo me influye, o sea, es un personaje que me influye mucho el respeto. Y lo más difícil de captar su personalidad, ¿qué dirías tú que es lo que ha sido? Pues lo más difícil yo diría que a mí hay una cosa que siempre de Leonardo, y luego te contestaré a esa pregunta, pero bueno, te la puedo contestar aquí ya, que es que nunca he entendido, bueno, sí he entendido, pero me faltaba un poco de entender el por qué dejaba muchas de sus obras sin terminar, pudiendo ser maravillosas obras, y lo son, pero me ha costado el entender si hacías esas maravillas de obras, ¿por qué de repente? Hombre, había muchas razones, pero es eso de decir, oye, ¿por qué no la terminas? O, aunque te tardes 20 años en terminarla, pero termínala. Esa es una faceta de Leonardo que nunca... Hay muchas cosas alrededor de Leonardo, porque, bueno, es una persona que le dolió mucho que su padre nunca le reconociera, ¿sabes? Y entonces yo creo que eso le marcó muchísimo y luego otra cosa que le jorobaba mucho, como bien sabrás, es que le pusieran, oye, tienes que terminarlo en 5 meses. Y entonces no... Sí, eso también lo he escuchado yo, que odiaba que le metieran prisa. O sea, odiaba que le marcaran los plazos. Sí, o sea, de hecho él cuando firmaba por ejemplo, La Virgen de las Rocas, siempre cuando firmaba un proyecto con un abad o un persona, yo qué sé, cualquiera persona de Florencia o de Milán que le encargara algo, en el contrato siempre ponía que lo terminaría cuando él pudiera y quisiera. Entonces tú lo aceptabas o no. Y entonces, claro, tú decías, claro, luego eso le causaba muchos problemas, ¿no? Porque, claro, ya sabes, no has terminado, por ejemplo, La Gioconda fue una pintura súper conocida por todo el mundo y está sin terminar. Y se la llevó a Amboise y
el señor Giocondo. Sí, está sin terminar. Sí, está sin terminar. Vamos, queda muy poco, pero eso se ha estudiado que está sin terminar porque quería la perfección, terminarla. Y entonces el señor Giocondo, que es el marido de la Gioconda, pues dijo, te lo quedas. Y entonces se lo llevó y nunca se lo dio a la persona que le había encargado. Por ejemplo, te digo eso, como te puedo decir otras cosas. Sí, claro. Oye, Rosa, ¿cómo se logra en este libro equilibrar lo que viene siendo la fidelidad histórica con la parte más, digamos, literaria o emocional de la obra? Pues mira, ha sido un libro un poco difícil de escribir por eso. Porque, claro, la imaginación, escribir una novela, digamos, ficticia, aunque esté en lugares que todos conocemos, me refiero a cualquier novela, pues es fácil. O sea, fácil, no es fácil, porque escribir, quien diga que escribir es fácil, no lo es. Pero con esto yo me tenía que ajustar a la vida de Leonardo, empezando al revés, porque como bien sabes, te lo está contando ya un Leonardo viejito. Y entonces este Leonardo viejito está recordando pues cuando empezó en Vinci. Entonces yo soy muy imaginativa, las cosas como son, pero yo tenía que poner en orden todos los datos, todas las ciudades, todos los años, todas las circunstancias y tampoco, como te he dicho al principio, no agobiar con estos datos, con estas circunstancias y claro y conciso, digamos. Entonces, pues bueno, ha sido un poquito, no difícil, pero de muchas horas. Yo escribo todos los días, aunque sea un poquito, de muchas horas, muchos cuadernos, porque yo escribo antes en cuaderno y luego lo paso al ordenador, que esa es otra historia para no dormir. Y entonces tú tendrías que ver mis cuadernos. Ya te lo puedes imaginar, ¿no? Sí, me hago una idea. Entonces dices, a ver, aquí es que le pongo lo de tal. Por ejemplo, la etapa de Milán es una locura, porque en Milán hizo muchas cosas hasta 8 años después que pintó La Última Cena. Pero antes él hizo muchas cosas. Entonces, claro. Durante la escritura de este libro, Rosa, ¿pudiste hacer algún descubrimiento sobre Leonardo que te sorprendiera para la investigación? Pues mira, descubrí muchas cosas relacionadas con, que a lo mejor puedes decir que es curioso, no, es raro, ¿no? Pero me fascinó el mundo de Leonardo a la hora de comer, el mundo de Leonardo a la hora de fabricar el aceite, o sea, fabricar aceite o las mezclas que hacía o cómo preparaba esos banquetes que os ofrecía a Sforza o a los Medici o al Papa o a quien sea. Entonces, me pareció muy curioso todo lo que hacía en relación a eso. Pues mira, me voy a hacer una receta de cocina que hoy en día se puede perfectamente cocinar lo que hacía él. Y entonces encontrabas unos datos y unos ingredientes que, bueno, pues a él le gustaba mucho y tal. Ya sabes que no comía carne por respeto a la naturaleza y a los animales, nada más. Así que sí, eso. Lo demás no me, o sea, como, a ver, también porque antes yo lo sabía, entonces no me choca. Sí, no te ha cogido nueva, o sea, tú ya más o menos por estudios y por tus años de investigación, pues ya lo sabías más o menos. Ya decía, sí, pues hacía esto, hacía lo otro, etcétera, pues sí, ya lo sabía. Entonces tampoco, y conste que también he buscado mucha información, porque bueno, ya que lo hago, pues, lo intento hacer bien. Así que. Si se pudiera definir el alma de Leonardo en una sola frase, ¿cuál sería, según tú? Pues mira, yo creo que... una palabra, da igual. El alma de Leonardo, atormentado. Por su infancia, ¿no? Yo creo que sí. O sea, eso de que tengas un padre que era uno de los notarios de los Medici. Ojo, una duda. O sea, su padre, todos sabemos que no lo reconoció nunca, pero tampoco se había desentendido de él, ¿verdad? No, pero el problema de Leonardo es que veía que se casaba muchas veces, tenía muchos hijos, porque Leonardo tuvo muchos hermanos,
que luego se pegaron por la herencia de lo que le dejó su tío Francesco y su abuelo en Vinci. Y bueno, de hecho, como bien sabrás, hay descendientes de Leonardo da Vinci. O sea, que fueron... Bueno, entonces yo creo que la sensación esa de que su padre sí que le ayudaba, porque de hecho, gracias a él entró en el estudio de Verrocchio. Entonces, pues oye, y gracias a él le conseguía trabajos en Florencia que luego no terminaba. Porque, bueno, pero no se desentendió, pero no lo reconoció. Y ese hecho yo creo que le marcó toda su vida. Entonces, oye, y ante la leyenda de quién era su madre. Mira, lo de su madre ahora que si era una Caterina, en teoría, ¿no? Caterina. Sí. Que si era una esclava que había venido por Venecia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, es mi opinión, yo creo que fue una campesina de Vinci. Punto. Yo sí, hay un programa que yo participo, que creo que fue el primero que hice yo sobre este tema. Ya había hecho varios vídeos, hasta de 75 escalones, al gran Vicente Soler, al que mando un saludo desde aquí a su mujer. Y yo dije lo mismo, o sea, yo estoy más que era, porque me hizo la misma pregunta, ¿quién es su madre? Pues mira, yo creo que era una campesina del entorno y que, bueno, pues... De hecho, además, sí, de hecho, el padre de Leonardo se ocupó, como has leído en el libro y como sabrás, de que esa mujer se casara con otra persona del pueblo. Y además, ten en cuenta que en esa época había muchísimo bastardo. O sea, es que era como... no te voy a meter ahora en otra historia, pero, por ejemplo, el Hospital de los Innocenti, que lo hizo en Florencia, que lo hizo mi queridísimo, porque este es otro de mis queridísimos autores y demás, Brunelleschi, pues lo hizo para eso, para acoger a niños que los traían como si fueran nada, venga, toma. Y de hecho vas a Florencia, vas al hospital de los Innocenti y hay una puerta donde es giratoria donde dejaban a los niños. Pero antes eso estaba muy cerca de Santa Maria de Fiori, de la catedral, y era un edificio que estaba lleno de niños. Entonces, digamos que la población crecía, muchos se morían, lógicamente, pero no... El tema bastardo, había muchos, pero muchísimos. Entonces Leonardo fue uno de ellos. Pero yo creo que a Leonardo lo que le molestaba era eso, que decía, como mi padre, que estaba, además vivía muy cerca del taller el padre, muy cerca del taller de Verrocchio, donde él aprendió, pues como mi padre no me reconoce como, además era el mayor, y a todos mis hermanos son sus herederos. Eso mentalmente es duro, ¿eh? Debe de ser duro. Vamos, oye, sí, no, debe, por eso digo, debe de ser duro. Y además, yo creo que la palabra sobre la que tú has definido a Leonardo, atormentado, una alma atormentada, creo que le va... Pero un atormentamiento distinto al que tenía Miguel Ángel Buonarroti, porque Miguel Ángel Buonarroti es otra persona que estaba constantemente atormentado porque, bueno, quería muchas cosas, quería también la perfección, se había subido a la parra y entonces era un tío muy, muy complicado. Durante la... Sí, no, Miguel Ángel no me tiene tela. Tela, ese sí que tiene tela. Tiene tela. Oye, durante el libro podemos ver cómo recrea su genio artístico, como su mente científica, su faceta humana. De estas tres, ¿cuál te resultó más difícil llevar al lector? Pues mira, yo creo que la artística no, porque además yo creo que la artística es lo que más se sabe de Leonardo, aunque luego hay sus inventos y tal. Pero a los inventos, ¿cómo puedes tener una mente tan brutal para inventar cosas que hoy en día las tenemos? Y que antes no sabíamos de nada, no sabíamos, como si estuviéramos en el Renacimiento, pues volar, el submarino, ¿cómo se dice? Todo lo que hacía
para la guerra, todo se ha perfeccionado. Yo creo que si ahora viviera Leonardo fliparía en colores y diría, es que yo hice eso, yo hice lo otro, obviamente más rudimentario, ¿no? Sí, claro. Pero volar, el ala delta, el vuelo sin motor, tú en el vuelo sin motor, que yo lo he hecho, vuelas directamente. O sea, no depende, obviamente estás en un avión, un planeador, ¿no? Pero no dependes ni de un motor ni nada. Y eso es lo que quería Leonardo. O sea, que es que son muchas cosas. Entonces, la investigación, luego la anatomía, pues cómo se iba y pedía los cadáveres y hacía las disecciones. Y luego lo dibujaba, que es que los cuadernos de Leonardo son impresionantes. Y de ahí se aprende mucho también, ¿eh? De los cuadernos de Leonardo. Lo que pasa es que tienes que leerlo al revés. Ya sabes que tienes que leerlo al revés. Escritura de espejo, que se llama. Sí, sí. Yo recomiendo a todos nuestros oyentes, nuestros que si tienen oportunidad de ver, ojear los cuadernos de Leonardo, es al revés, por favor, echarle un vistazo, porque sí es verdad lo que dice Rosa, se aprende un montón. Y más que aprender, lo que te fascina es como diciendo, vamos, este hombre estando en el siglo XV, ¿cómo me afecta? Pero, por ejemplo, mira, además tenemos la gran suerte hoy en día que tú te metes, los buscas, están todos escaneados y los puedes ver. Y ves que en una página había un apunte sobre la lista de la compra que tenía que hacer, pero en la misma página había un estudio sobre el flujo que producía tal, o cómo se formaban los remolinos. Y entonces había escritura, pintura y la lista de la compra. Entonces, es que es alucinante. Por eso te lo digo esa mente era... Tengo que comprar, pues tengo que comprar tal, o pinceles o pigmentos, me da igual. Y de repente se quedaba, a lo mejor lo hacían viendo cómo fluía las aguas del Arno famoso, y veía los remolinos y decía, pues estos remolinos tal. Y luego los remolinos eran los pelos que él, o sea, los dibujos, lo que dibujaba, por ejemplo, en el ángel, en los ángeles, o sea, es increíble. Como de una cosa sacaba muchas cosas más. Impresionante. Rosa, ¿cómo podríamos describir la Florencia del Renacimiento a alguien que nunca la ha imaginado? Pues mira, la Florencia del Renacimiento, tú ten en cuenta que en Florencia nació el Renacimiento, gracias a unos señores que se llamaban Medici, a Cosimo. En principio el primer Cosimo, porque luego está el Cosimo, pero ese ya es más tarde. Pero Cosimo de Medici, que él quería haber sido artista, lo que pasa es que, claro, tenía que heredar, digamos, como era el mayor, además, tenía que heredar el cabeza de familia, el patria patriare, ¿no? Entonces, en Florencia empezaron a surgir unos movimientos artísticos brutales. Es decir, tú querías ser alguien en la escultura, la arquitectura, en la pintura, en las humanidades, ibas a Florencia. Y entonces los Medici u otras familias importantes de Florencia que eran tus mecenas. ¿Qué ocurre? Que esto empezó a crecer y Florencia se convirtió en la capital del arte, de la arquitectura, de la pintura, de la escultura. Además había piques, a ver quién hace mejor el David o a ver quién hace mejor Santa Croce, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, gracias a los mecenas fue un resurgir del arte en todos los sentidos, porque veníamos, acuérdate, de la Edad Media. Y ya la Edad Media con el gótico fue otra historia, pero por ejemplo tú las pinturas de la Edad Media, de la última Edad Media, son planas. Entonces en el Renacimiento se descubrió, lo descubrió Brunelleschi, la perspectiva. Y entonces ya esa perspectiva hizo que las figuras que se ven en una pintura tuvieran más vida que en la Edad Media. Entonces, claro, Florencia era la pera. Entonces, digamos que los Medici tuvieron una gran influencia, digamos, en lo que viene siendo el desarrollo del arte, de la ciencia de aquella época. Yo considero que todo, o sea,
Los Medici es otra familia. Además, yo conozco al último Medici vivo por línea directa. Con él acaba la... Sí. Y entonces, yo siempre, además, se llama también Lorenzo, porque además tú ya sabes que luego los Medici hubo muchas ramas, ¿no? Pero este desciende de Lorenzo de Medici el Magnífico. Y entonces, pues bueno, hay cosas que te cuenta, ha escrito un libro muy bueno, además, hablando de su familia, y que no hay cosa mejor que como digo yo, saber la historia por un miembro de tu propia familia. Y entonces es impresionante. Entonces, hombre, no fue fácil, pero al ser banqueros tenían mucho dinero, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente se vino a Florencia de una manera brutal en esta época. Y luego hay otra cosa. Luego ya obviamente estaba Venecia, que era la entrada de todo lo que venía de Oriente, y Milán. Milán fue brutal. Y luego Roma. Era otro tipo de vida en Milán, pero Florencia para mí fue el sumum. El sumum. En todos los niveles. Sí, no, ya, por supuesto. Que sea eso que todo pasaba por Roma. O sea, todo tenía que pasar por el Papa, por la máxima autoridad que era el Papa. ¿Qué papel juega, antes de irnos a nuestro primer corte musical de la noche, para los amigos de iVox, para los de YouTube vamos a hacer un pequeño corte y continuamos con Rosa? ¿Qué papel juega la ciudad de Florencia en la formación de Leonardo da Vinci? Pues yo creo que toda, porque ahí tuvo sus cimientos, como se suele decir, ¿no? Luego ya se expandió, pero tuvo la gran suerte de ser alumno de Verrocchio, que Verrocchio era Verrocchio era, yo creo que de los mejores escultores del Renacimiento. Vamos, yo me quedo mirando esas caras, esos ropajes y digo, madre mía. Y entonces, Verrocchio tiene un taller y era muy sibarita a la hora de coger a sus alumnos. Entonces, gracias al padre de Leonardo entró, pero también gracias a que Leonardo tenía facultades, porque Verrocchio era un tío que decía, oye, a mí no me valen los enchufes, me tiene que demostrar que vale. Y entonces empezó limpiando pinceles, las paletas, pero era un constante aprendizaje. Y Leonardo flipó en colores, como se suele decir, porque además practicaban muchísimo y luego ya cuando le encargó, le ayudó para hacer la esfera de Santa María de Fiores, al cerrar la linterna de la cúpula, y eso también le ayudó mucho. Trabajó con todo tipo de materiales, era el encargado de ir a por los pigmentos que normalmente los hacían los frailes, la mezcla de los pigmentos, entonces le fue dando como mucha. De hecho, se convirtió, yo creo, en su alumno preferido. Y ya el sumum fue cuando le encargó el ángel en el bautismo de Cristo de Verrocchio, que si tú miras al ángel de Leonardo, sí, que si ves al de Leonardo y ves al suyo, o al mismo Verrocchio, pues es alucinante. Y se permitió el lujo, Leonardo, de pintar un ave, un pájaro, que era un halcón, que los halcones a Leonardo le fascinaban. Entonces tú ves el retrato y ves arriba del bautismo, cuando le están bautizando a Cristo, ves un pájaro volando, y eso también lo hizo Leonardo. Pero vamos, creo... Eso no sabía yo. Pues es un halcón. Pues yo creo que fue como un despertar para Leonardo, y de hecho, cuando ya terminó, digamos, su instrucción, él seguía yendo a Verrocchio, pero le enseñó todo. Fue yo creo que como un segundo padre para él. Y entonces, claro, tienes esa base, tú sabes hacerlo además, porque Leonardo tenía el don de saber pintar. Aunque luego fue intentó hacer muchas mezclas raras en su vida con la pintura, pero ya sabía pintar, sabía pues lo que era ser un artista en el Renacimiento.
La verdad, Rosa, que esta entrevista está resultando, por lo menos para mí, espero que para todos, muy interesante con esa Florencia renacentista y esa época que nos está describiendo, que parece realmente que estamos allí cuando uno cierra los ojos y se lo imagina. Vamos a hacer ahora para los compañeros de iVox una breve pausa musical para seguir asimilando esta época que tanto inspiró al maestro Leonardo da Vinci. Vamos a escuchar ahora a otro genio que nos acompaña, nada menos que Carlos Santana, con su canción You Are My King del año 2002 y enseguida acompañamos con Rosa en Arcadia 51. Rosa, ¿podemos entender a Leonardo da Vinci sin llegar a entender el contexto de la época? O sea, si separamos Leonardo y Renacimiento, ¿podemos entender a Leonardo? No, yo creo que no. Hombre, Leonardo aquí, si se hubiera, por ejemplo, o si hubiera nacido en el barroco, a lo mejor, pero en el Renacimiento, yo creo que va unido. El Renacimiento va unido a Leonardo y Leonardo va unido al Renacimiento. Sería impensable, yo creo. No, es que no me lo imagino, francamente. Inevitablemente, cuando estudias el Renacimiento, inevitablemente, tarde o temprano, te va a aparecer el nombre de Leonardo como uno de sus referencias, ¿verdad? Sí. Y aunque también te digo una cosa, que los Medici se portaron muy mal, Lorenzo se portó muy mal con Leonardo, que es cuando se le mandó a Milán. Y otra cosa que le sentó mal a Leonardo es que Medici apoyara más a Miguel Ángel que a Leonardo. Entonces, digamos que Leonardo adoraba Florencia, o sea, era fascinación lo que tenía por Florencia, pero se vio, entre comillas, un poco obligado a marcharse de Florencia porque no le gustaba lo que estaba viendo, pues como pasa ahora, ¿no? Que dices, ay, es que hay un mal rollo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces se marchó, en teoría, en misión diplomática, y fíjate, como no paraba de hacer cosas, le hizo una lira con una cabeza de caballo al Sforza y le escribió la famosa carta que no leyó hasta 8 años después Federico Sforza, y ya le contrató para hacer la última cena. Entonces, no es que huyera de Florencia, pero las circunstancias le hicieron, porque es que además Miguel Ángel era insoportable con él. Oye, ¿es cierto eso que se cuenta de esa enemistad que unía a Miguel Ángel y a Leonardo? Sí. Pero es cierto porque, a ver, Leonardo tenía don de gentes. Se llevaba muy bien con muchos artistas, era la típica persona como muy abierta, ¿no? Le daba igual hablar con unos, con otros, luego se llevaba, entre comillas, bien con todos los estamentos, estamentos de la iglesia, de la política y tal. Aunque luego hacía lo que le daba la gana, lógicamente. Pero Miguel Ángel, yo creo que Miguel Ángel tenía envidia de él, fíjate lo que te digo. Siempre he escuchado yo eso también, ¿no? Que Miguel Ángel en parte envidiaba un poco la... Bueno, no sé si sabrás que ya sabes que ahí en la entrada de Palacio Vecchio hay una estatua del David de Miguel Ángel. Entonces, en teoría es el que está, en teoría y en práctica es el que está ahora en la galería de la Academia, ¿no? Y él lo quería poner ahí por narices, Miguel Ángel. Quería poner esa estatua en la entrada del Palacio Vecchio porque era la representación, era la representación de, digamos, como el centro de Florencia y que ahí estaban toda la gente. Hubo un comité para elegir dónde poner la estatua del David de Miguel Ángel, que es una maravilla, eso yo no critico, porque además yo creo que Miguel Ángel era mejor escultor que pintor. Es mi opinión, ¿eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que hubo y Leonardo estaba ahí metido en ese comité y decía, no, ¿cómo no se puede poner aquí? Porque no sé qué, bueno, pues la plaza de la señoría, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues al final se salió con la suya y se lo rebozaba cada 2 por 3 y luego le rebozaba, por ejemplo, a Leonardo, Miguel Ángel le rebozaba al pobre Leonardo que en la época de Milán, Federico Sforza le encargó un caballo, el famoso caballo que quería hacer en honor al padre de Federico Sforza. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no era tal brutalidad de caballo que
eso pesaba un quintal y no pudo hacerse. Y de hecho luego no pudo hacerse, no se pudo fundir porque los franceses entraron en Milán y luego digamos, el material que iba a utilizar para hacer la fundición se lo dedicaron a hacer cañones, ¿no? Entonces, Leonardo cada vez que veía Miguel Ángel, a la vez que veía a Leonardo da Vinci, se lo rebozaba. No has podido hacer este caballo, no sé qué. Y luego hubo una persona en el gobierno de Florencia que quiso unirlos para decorar lo que se llama el Salón de los 500, o sea, de los 500. ¿Qué ocurre? Que uno tenía que pintar una pared y el otro la otra. Y entonces, eso de imaginarse verse juntos pintando, pues fue una enemistad. No lo hicieron, claro, lógicamente. Claro. Y entonces, en ese momento... Pero eso, si hubiera salido adelante, eso hubiera sido brutal. O sea, sí. En la misma habitación, o sea, pintadas por los dos genios más grandes de aquella época, yo eso lo veo comparado a la vida actual, por ejemplo, no sé, como si viéramos una película hecha por Tim Burton y Guillermo del Toro juntos. O sea, por ponerte un ejemplo, o sea, como si se unieran los dos y dijeran, vamos a hacer una peli juntos. Pues lo mismo, ¿no? En aquella época. O sea, y entonces, ¿qué ocurre? Esa fue una razón porque Leonardo se marchó de nuevo a Milán. Bueno, porque además tenía que hacer otra cosa con la segunda Virgen de las Rocas. O sea, que además fue el libro lo cuento, fue un jaleo lo que se armó con ese cuadro, que por eso hay dos, uno en el Louvre y otro es en la National Gallery. Bueno, total, que se llevaban fatal, pero yo creo que Miguel Ángel tenía, como lo que te he dicho antes, envidia de Leonardo. Lo que es la envidia. Es cierto eso que cuentan las leyendas, que Leonardo da Vinci se llegó a enfadar muchísimo cuando no le encargan a él la Capilla Sixtina. Sí. A ver, la vida del pobre Leonardo en Roma era un Medici el que estaba de papa, ¿eh? Uh-huh. Fue un dramón. Lo primero, odiaba el calor y Roma es horrible con el calor. Vamos, ahora y siempre. Ese río echando calor y bueno, que obviamente es más al sur que Florencia. Y en Florencia también hace calor, las cosas como son. Pero bueno, ¿entiendes? Y entonces le encargaban cosas, pues, ¿cómo te diría yo? Hacer espejos. Bueno, él como lo sabía hacer, pues hacía de espejos. Luego él dijo, bueno, pues tengo que hacer algo vamos a seguir estudiando la anatomía. Entonces se iba a los hospitales, el Papa se enteró y le prohibió hacer las autopsias, etcétera, etcétera. Entonces, el niño mimado de los Medici, pues en ese momento, pues fíjate, la Piedad, la Capilla Sixtina. Pero también te digo una cosa, Leonardo no hubiera podido hacer la Capilla Sixtina, yo creo. Porque... si te das cuenta, Leonardo no ha representado muchos santos. Solamente se limitaba, por ejemplo, a la Virgen María, a la Madre de la Virgen María, Santa Ana, mucho San Juan Bautista. Nunca representó a San José por el hecho del padre, ¿no? Yo creo que San José le recordaba a su padre, las cosas como son. Sí, y entonces, pues... tenía muchas cosas en la cabeza y yo creo que para pintar la Capilla Sixtina, bueno, tienes mucho tiempo o no lo puedes hacer. Entonces se hartó mucho de Roma y ahí empezó a pensar que tenía que volvió a Florencia y entonces en Florencia ya se dio cuenta que el rey francés, que estaba obviamente en Francia, dijo, vente conmigo, tú en Amboise, en Clos, puedes hacer lo que te da la gana, puedes pintar como te da la gana, etc. Y allí fue porque se marchó. Pero la experiencia de Roma fue horrible. Y obviamente estaba el otro también picando. Estaba el otro también metiendo ayuda. Claro. Mira, yo estoy pintando, yo he hecho la Piedad, que es una maravilla. O sea, es que yo también he hecho el Moisés y el otro como haciendo espejos. Claro. Pero siempre mantuvo en cuanto a
eso sí, también una parte que admiro yo, supo mantener, digamos, un perfil bajo frente a las provocaciones de Miguel Ángel, ¿verdad? No, digamos que no llegó a entrar nunca a sus provocaciones. No, pero, ¿sabes? Le causaba depresión. O sea, era la típica persona, a nivel, por ejemplo, hoy en día, pues la típica persona buena, que hacía favores y tal y cual, y que él sabía que, bueno, que podía hacer muchas cosas, pero que se sentía como, y que te veían los otros como, en plan chulito, y te quedabas como diciendo, bueno, de que va por la vida, no voy a entrar. Porque el problema de Miguel Ángel Buonarroti es que era también, tenía muy mala leche, con perdón. O sea, no sé si, a ver, imagínate la cúpula de la Catedral de Florencia, que hay una de las partes hay como una especie como de, ¿cómo te diría yo? Como pequeñas columnitas, que era una cosa decorativa, porque eso ya se puso para decorar. Bueno, pues un buen día, Miguel Ángel subió a la cúpula, vio que estaban trabajando en ello y dijo, esto parece una jaula de grillos, sin pedirle ningún tipo de opinión ni nada. Él, que iba por libre el tío, ¿sabes? ¿Y qué ocurrió? Que le sentó tan mal al artista que dijo, no vuelvo a hacer, no lo voy a terminar. Y de hecho tú ves la cúpula y solamente hay un trocito con esas como unas pequeñas elementos decorativos, ya te digo, columnitas para cerrar lo que era el círculo de la cúpula. Pero porque el señor, una caja de grillos, y esa anécdota se ha quedado de por vida en Florencia y en la historia, vamos. Entonces tenía muy mala idea. Era un tío... Con el que se pudiera conversar ni mantener una conversación. No, porque él siempre tenía que tener la razón, y soy muy bueno y he hecho una piedad impresionante y le pego una torta a Moisés porque me da la gana y le digo, habla de la perfección. Que sí, que obviamente es muy bonito el Moisés de mí y la piedad es una preciosa. Luego ya sabes que hizo 3 piedades, pero la primera piedad era perfecta, luego otra menos perfecta y luego él quería enterrarse porque él murió en Roma, pero lo robaron el cuerpo y se lo llevaron a Santa María Croce. Digo, sí, a Santa Croce. Y quería que le hicieran un monumento funerario con una piedad que está en Florencia, en el museo, porque él también necesitaba tener esa piedad. Y ves esa piedad y es la debacle de la vida de Miguel Ángel. O sea, es que son cosas que todo va correlacionado. Entonces, Leonardo nunca, hombre, tendría su genio, se pelearía con la gente, pero yo creo que tenía, pues eso, mucha serenidad a veces, en general. Él defendía lo suyo, lógicamente. En aquella época, ¿qué papel? Porque claro, todos son, digamos, coño, que todos son hombres, pero claro, quiero que nos explique, Rosa, en este caso de la experta, ¿qué papel tenían las mujeres en el mundo artístico y cultural de aquella época? Bueno, había artistas, había mujeres artistas. Obviamente, ten en cuenta que había mucha diferencia entre, digamos, los nobles, la clase digamos, los comerciantes, porque Florencia fue muy de comerciantes también, y luego los pobres, también había pobres, o sea, claro, las cosas como son. Pero en esa época hubo una persona que va muy ligada a Lorenzo de Medici, que fue Isabel del Este, que era una niña rica, así como te suena, que se convirtió en mecenas de muchos artistas. Y su gran empeño era que Leonardo, porque después de abandonar Leonardo Milán, se fue un tiempo a Venecia y tal. Y luego conoció a esta chica. Y esta chica lo que quería era, Isabel, quería por narices que le hiciera un retrato. Entonces le hizo, que probablemente lo conocerás, es uno que es un perfil, está hecho a lápiz y está así, un perfil con la moda, obviamente, de las señoras ricas, mecenas de la época. Y se lo dio Leonardo. Y dice, ay, tienes que hacer uno de verdad, o sea, pintando pues como has hecho la Dama del Armiño, como has hecho
cualquier retrato, ¿no? Dijo, sí, porque es que era por lo visto era muy pesada, porque tenía mucho poder, tenía mucho dinero, ¿no? Entonces, cuando volvió a Florencia Leonardo, un fraile, no me acuerdo ahora el nombre, pero había un fraile que era muy amigo de esta chica, ¿no? Era su confesor, y fue a verle y dijo, oye, que va a venir Isabel a que le hagas el retrato, y el otro decía, que no, que estoy muy ocupado, que estoy muy ocupado, que estoy muy ocupado, que sí, porque se ha empeñado ella y te va a pagar el triple o el cuádruple, y era como el ratón y el gato todo el día persiguiéndose, y al final Leonardo se salió con la suya y no le hizo el retrato oficial, digamos. Oye, en aquella época, ¿cómo convivían la religión, la ciencia y el arte? Porque claro, según sabemos todos, o por lo menos los que nos interesa un poquito ese tema, sabemos que la religión con la ciencia y el arte bien no se llevaba del todo. Perdona que antes que te he dicho que había otra gran artista que además vino a España y fue pintora de Felipe II, en la corte de Felipe II, que se llamaba Sonfonisa Anguissola. Y es una tía, una señora, una pintora que pintó para el rey Felipe II. Entonces, esa también era italiana. Pero vamos, que la mujer en esa época tampoco tenía mucho. A no ser que fueran mecenas, había algunas poetisas, pero siempre era de familias nobles, etcétera, etcétera, etcétera. Y te contesto bueno, se llevan fatal. Sí, me encanta que hagas esto de darnos datos y demás, como has hecho con Miguel Ángel, porque claro, no es porque lo digamos aquí, sé que nosotros siempre nos hemos caracterizado porque divagamos, ¿sabes? Sí, es que eso es lo bueno, pues tener una conversación pues como si te lo estuvieran contando. Claro, por eso te digo que tú puedes hablar con total libertad, con todo lo que me preguntas la relación de la Iglesia. Sí, de la Iglesia, todo lo que viene siendo la ciencia y el arte de aquella época, porque claro, como digo, tú lees un poquito de historia, ya ves que la Iglesia con la ciencia y el arte. La Iglesia era muy potente, o sea, no ten en cuenta que había, que sí, que por lo general organizaban guerras, entiéndeme. Y entonces, vamos a conquistar esto, vamos a conquistar ahora no sé qué, no sé cuántos, y la Iglesia era como muy cerrada, no entendía, digamos, a las investigaciones y con el artisteo, hablando así, artisteo para ellos, no, por ejemplo, no entendían la pintura de Botticelli, por ejemplo, esas ninfas, eso era una provocación para la Iglesia. De hecho, Leonardo es una de las cosas porque escribía al revés, digamos, y porque ocultaba sus obras, como le pasó a Brunelleschi, porque a Brunelleschi le pasaba lo mismo, no quería que la Iglesia metiera mano en sus obras. Luego acuérdate que vino el famoso Savonarola, que era un fraile con sus hogueras de las vanidades, que ¡wow! Era todo horrible, era un cachondeo, vamos a quemarlas. Y muchas obras se perdieron ahí en Florencia porque se quemaron la plaza. Bueno, casi todas las plazas entraban en los sitios, y muchas de las obras de Botticelli se guardaron en sitios inverosímiles y se pudieron salvar. Pero gracias a eso las conocemos hoy en día. Claro, o sea, pero ¿por qué eso? Porque la Iglesia no aceptaba, era una institución muy cerrada, pero claro, luego era muy divertido porque el Papa tenía hijos. Ah, muy bien. Claro, lo que viene siendo ahora. Y no, yo voy un poco con la actualidad. O sea, estamos en contra de la ciencia, pero claro, hay curas metidos en el acelerador de partículas, porque hay muchos científicos que son sacerdotes, y dos de los telescopios más potentes de la Tierra están en el Vaticano. Ahí. Y luego estamos claro, es otro mundo, de vida en otros planetas y tal, pero estamos ahí. Sí, no, y luego eso pues decía, no, es que el Papa tiene 3 hijos y va con su amante de paseo por los jardines de la Villa Medici o del Vaticano, etc. Entonces, yo creo que no querían que digamos, porque además... Ojo, perdona Rosa, voy a hacer una puntualización porque esto, con la experiencia de los años de programa me lo han enseñado, esto está en la historia, que no lo está diciendo Rosa ni lo estoy diciendo yo. Esto está en la historia, no vamos a decir, está diciendo que el Papa tiene amante. No,
escúchame, esto está en la historia, que lo está diciendo la señora, y lo digo yo, ¿vale? Totalmente. El libro que si queréis, o busco páginas y lo saco. Y luego además los banquetes, el libre albedrío. O sea, estaban contando eran cristianos, había que defender el cristianismo y tal, pero luego se lo pasaban muy bien. Y eso es lo que dices tú, o sea, eso está documentadísimo y luego no solamente los amantes, sino la cantidad de joyas, de lujos, estamos hablando, es que tela marinera, es que es alucinante. Y entonces, claro, no querían que además, por lo general, los científicos eran ateos, no creían en Dios. Y entonces era como lo que pasa ahora. Muchos científicos no creen en Dios y no creen en la salvación o no creen, o sea, es que todo se refleja ahora lo mismo, yo creo, pero... ¿Qué diferencia hay entre el pensamiento, o sea, entre el espíritu renacentista y el pensamiento actual? ¿En qué hemos cambiado en ese pensamiento? Pues mira, yo creo que es que en el Renacimiento era todo como... Se fijaba más en la persona, se fijaba más en todo lo que rodeaba a esa persona, cómo pensaban las personas, etc. Y ahora yo creo que todo es más... Bueno, había obviamente en el Renacimiento la Iglesia, la religión era importante, y ahora yo creo que todo es como más individual, más, en cierta manera, como yo creo que más ficticio. Por ejemplo, en el Renacimiento también se saltaba mucho la integración del arte con la ciencia y el espíritu, como que te he dicho antes, el espíritu, la espiritualidad también con el ser humano. Ahora todo es como más frío, más todo como más separado y no mezclas una cosa de otra, creo yo. Oye, si tuviéramos que comparar la Florencia de entonces con una ciudad moderna, ¿cuál sería? Pues mira, yo soy de Madrid y yo te diría que Madrid. ¿Por qué? Porque Florencia agrupaba a todo el mundo. O sea, Florencia iba gente de Italia, no Italia no, porque no existía Italia, pero iba de Módena, de Bolonia, de París, de Venecia, venían de fuera los mercaderes con esas telas tan maravillosas. Y entonces yo creo que Madrid representa, porque aquí y además lo dice la gente, aquí estará muy caro la vida y los alquileres y todo esto, pero aquí hay mucha gente de fuera y se sienten como en su casa. Creo yo. Oye, luego, sí, no, además estoy totalmente de acuerdo. Es una ciudad, Madrid, muy cosmopolita, que abarca todo tipo de ramas culturales. O sea, hay teatros, hay monumentos, hay historia, es que además Madrid, ya sabes, es de la época... Oye, ¿tú crees que Leonardo da Vinci llegó a ser consciente verdaderamente de que él era un genio, de su genialidad? No, yo creo que no. Todo lo que he dicho antes, él sabía que hacía las cosas bien y que, bueno, te podían gustar o no te podían gustar, eso ya es aparte. Pero yo creo que el título de genio se lo hemos puesto después, cuando hemos estudiado sus obras y cuando hemos estudiado todas sus... Yo creo que nadie le llamaría genio, porque también había otra cosa, es que había tantos artistas, claro, y tantas obras y tantas mentes, oye, porque había artistas muy buenos en el Renacimiento, que fueron como la puerta a otros artistas y a otros artistas y a otros artistas. Yo creo que no, que se murió sin saber que era un genio. O sea, que es lo que hablamos antes, ¿no? Que después de su muerte y a través del estudio de su vida, de su obra y del propio Leonardo, hemos averiguado que era un genio y cómo se le ha llamado genio. Sí. Yo para mí, vamos, yo sí soy una persona que no tengo ni idea de Leonardo da Vinci y me pongo a estudiar la vida, tal, yo estaría siempre alucinada de todo lo que hacía. Es que todo lo que tocaba. Luego metió la pata en muchas cosas también, pero eso es parte de la genialidad, yo creo. Porque la que montó para hacer la última cena, que cómo está la pobre ahora, esa, voy a mezclar esto, voy a mezclar lo otro,
y al final fue un fracaso, porque la han podido restaurar un poco, pero el tema de la última cena terminará un día que se caiga la pintura y será una obra perdida. Pero porque al otro se le metió en la cabeza que tenía que hacer una mezcla con tal y con cual, pues vamos a probar. Sí, lo catalogaron en su momento de innovador y de pionero, como la técnica que usó o para pintar, por ejemplo, a Gioconda, el esfumato leonardesco, o del tema del horizonte. Eso fue una cosa, como una innovación que le salió bien, pero claro, lo de la última cena pues le salió mal. Hay que reconocerlo, que en este caso pues metió la pata. Que digamos que esto podría encajar perfectamente, ¿no?, con la siguiente pregunta, ¿no?, que igual que hemos hablado de los aspectos de su personalidad que a ti te resultan más fascinantes, como la curiosidad, como la capacidad que tenía, pero claro, los más desconcertantes o contradictorios, ¿cuál digamos que podrían ser? Pues mira, yo creo que Leonardo fue una persona que se dispersaba mucho, lo que hemos hablado al principio, y de repente estaba haciendo una prueba de una mezcla de pigmentos o de barnices o de lo que fuera, y decía, pues ahora voy a pintar un poquito, yo qué sé, el armiño de la dama del armiño. Y entonces se dispersaba, era como, yo creo que su mente iba muy deprisa y decía, tengo que hacer esto, y no se daba cuenta que, chico, termina, era imposible. O sea, es que era imposible. ¿Tú sabes que Leonardo da Vinci diseñó un bolso? ¿Un bolso? Viene en el libro. Y entonces, un bolso para llevar sus cositas y tal. Y luego lo han vuelto a una empresa italiana, lo hicieron, lo volvió es muy curioso. O yo qué sé, o sea, es que de repente yo creo que se quedaba en su estudio y decía, a ver, tengo que meter esto en no sé qué, pues voy a diseñar un bolso, y además tenía una facilidad de diseño increíble. Manejaba. Yo vuelvo a decirlo, hay cosas en este libro que vamos a enseñarlo otra vez aquí, en este libro que os van a dejar boquiabiertos, por favor, si podéis haceros con él, la verdad que os van a dejar, aunque ya os creáis que sabéis todo de Leonardo, que no hay nada nuevo por descubrir, siempre hay de genios como Leonardo, Miguel Ángel. Sí. Siempre tienen cosas nuevas por descubrir. Sí, es una cosa, sí. Van a pasar los siglos y vamos a seguir descubriendo cosas de estos personajes. Oye, ya que hemos hablado antes de su relación con Miguel Ángel, pero por ejemplo, tú lo has mencionado antes, con Botticelli, por ejemplo, ¿cómo se llevaba? Muy bien. Muy bien, porque Botticelli estuvo en el taller de Verrocchio y digamos que se complementaron muy bien. Nota cultural. La gente, habrás oído y habrás escuchado que tuvieron una taberna entre ellos dos. Y eso es mentira. O sea, no tuvieron. Lo que pasa es que trabajaban juntos y se llevaban bien. Aunque Botticelli luego se hizo muy amigo de los Medici, era muy amigo de Giuliano, de Medici, y digamos que se separó un poquito de Leonardo, pero yo creo que mantuvieron una buena amistad. Pero lo de la taberna de Leonardo y de Botticelli no es verdad. Eso es uno de los muchos bulos que circulan en torno a los artistas. No, es que la gente, la persona que escribió ese libro, que hay un libro que habla de eso, se lo inventó todo. ¿Sabes? Sí, digamos que exactamente. Digamos que fue como si tú te inventas una cosa sobre Zafra. La manera de... Me matan. Sobre Zafra y me matan. No, o por ejemplo, te inventas una cosa sobre la Giralda de Sevilla. Y sí, tú, yo soy sevillano, vivo aquí en Zafra. Por eso. A Juan el Clavo de las dos. Sí, pero entiéndeme. Sí, no, también, si nos ponemos a investigar, también hay muchas cosas inventadas alrededor de la Giralda, de la catedral, de las calles antiguas de Sevilla. Por eso te digo. Es que yo puedo decir, ay, mira, en esta piedra, yo qué sé, Gustavo Adolfo Bécquer, yo qué sé, o cualquiera, y tú dirás, bueno, pues lo que pasa es que hay que tener narices de escribir un libro sobre Leonardo y hablar que tenían una taberna con este hombre, con Botticelli, con Sandrito.
Pobre Botticelli. Sandro Botticelli, otro genio. Sí. Que si tú quieres o más adelante podemos hacer un programa cultural, ¿vale? Dedicado única y exclusivamente a artistas del Renacimiento. Y nos hablas un poco, recorremos ese, porque siempre verás. Sí, porque hay gente muy interesante, ¿eh? Sí, por eso te digo que, mira, ya lo anunciamos aquí en primicia, más adelante vamos a hacer, si Rosa está disponible, un programa sobre, porque yo estoy disfrutando como un enano, de verdad. Y luego otra cosa, Jero. La gente conoce la Florencia que todo el mundo conoce, es decir, vas a lo típico, a los mismos sitios y tal, pero Florencia es mucho más, ¿eh? O sea, en Florencia hay unas iglesias, dentro de las iglesias hay muchas cosas muy curiosas, unas calles, la Florencia, digamos, sí, turística, pero no turística, ¿sabes? Con unas historias brutales, todo. Por ejemplo, yo siempre que la gente va a Florencia digo, iros, por ejemplo, a Santa María Novella. Para mí Santa María Novella es una de las maravillas, esa iglesia, todo. Por ejemplo, Santa Croce está bien, pero Santa María Novella es maravillosa para mí. De hecho, mi primer libro está ambientado en Santa María Novella. En el único Cristo, la única escultura que hizo Brunelleschi, que es un Cristo crucificado. Que hay una anécdota con pero eso ya lo dejaremos para otro capítulo. Sí, para ese programa que vamos a hacer. Porque la verdad, sí, pero yo encantada porque además me encanta hablar de esto. Y a mí me encanta hablar de arte, me encanta siempre, ya digo, siempre a mí siempre me encanta el arte, la cultura, además, y si hablamos con personas que encima nos pueden contar curiosidades y cosas, pues mejor que mejor, ¿no? Porque la curiosidad también, la curiosidad también nutre la historia del arte o la historia de la humanidad. A todo el mundo le encanta saber como digo, el chascarrillo de, pues fíjate, resulta que fulanito hizo esto. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices? Pero no me imagino yo a esta fulanita haciendo eso, por ejemplo. O escribió este párrafo que hay que leerlo de una manera que tiene lo que al cotilleo, digamos, también, ¿no? Porque en el Renacimiento también había mucho cotilleo, ¿eh? O sea que... ya imagino. Sobre todo el pueblo, claro, en aquella época, pues, si ahora son con cotillas, en aquella época tenían menos cosas que hacer, menos, ¿sabes? Sí. ¿Y quién es este? Oye, ¿quién es otro? Dime. Leonardo fue artista, inventor, anatomista, ingeniero, etc. Pero claro, ¿qué faceta crees que refleja mejor lo que él era? Es que es muy difícil eso, ¿eh? Fue muchas cosas este hombre. Sí, porque, a ver, tampoco pintó tanto, porque ten en cuenta que Leonardo pintó como unas 20 obras y muchas de ellas inacabadas. Que se sepa, claro, porque luego a lo mejor han desaparecido. Sí, yo te voy a preguntar por dos. Antes Dime. de pasar a la siguiente Dime. Musical, te voy a preguntar por dos. Te quiero preguntar por una está en Madrid, que es la Gioconda del Prado, que le llaman. Sí. Y otra por el Salvator Mundi, que ha sido bueno, la Gioconda del Prado, bueno, tiene algo de Leonardo, pero yo estoy convencida que está pintada por sus alumnos, porque Leonardo tenía también alumnos. Claro. Que eran dos de ellos, que tú lo dices en el libro, dos de ellos fueron con ellos, fueron con él. Sí, luego se lo quedaron sus obras y se lo dieron a los franceses, ¿por qué la Gioconda está en Francia? Porque se quedó allí y se lo vendió al rey. Que la Gioconda tendría que estar en Florencia, en Uffizi, o sea, esto lo tengo clarísimo. Sí, porque Melzi, que fue el último que estuvo con él, su aprendiz, se la vendió al rey Francisco y ahí se quedó. Por cierto, os voy a contar una cosa que no sé si sabréis, pero dentro, no recuerdo exactamente qué año va a ser, pero van a aislar la Gioconda del Louvre. Van a hacer una sala especial con las obras de Leonardo en el Louvre y se va a pagar la entrada aparte, porque ahora es una locura. O sea, lo de ahora entrar a ver la Gioconda en el Louvre y esperemos
que la Gioconda se mantenga como está, porque si tú le das la vuelta a la Gioconda, el marco, o lo que es digamos, ay, ¿cómo se llama? Donde se ha pintado. No, el marco no, el lienzo. El lienzo está partido. Entonces, está muy cuidadita y ya te digo que se van a porque ya iba a decir, los señores del Louvre, después de lo que les ha pasado además, han decidido que no puede haber tanta masificación, que por mucho que las obras estén cuidadas, restauradas, etcétera, es que, a ver, la gente va al Louvre a ver a la Gioconda, ahora como son, hombre, va también a ver otras cosas, pero la Gioconda es la estrella del... Es la niña mimada, además, de allí, claro. Sí, pero vete a ver la Virgen de las Rocas, que está en un pasillo, claro. y ahí pasa. Restringir un poco la entrada para... Si tú quieres ir a ver la obra de Miguel Ángel, de Leonardo, vas a pagar, además de la entrada al Louvre, luego tienes que pagar otro... Pero es por conservación, nada más. Sí, no, o sea, claro, también hay que entender que eso lleva un proceso de conservación. Cuanto más años pasan, más difícil es de mantener y de conservar, porque necesita otras técnicas, porque va envejeciendo y claro, se hace muy complicado. Y el Salvatori Mundis, bueno, han certificado por H, por B y tal, les ha hecho muchos estudios y que dicen que es de Leonardo. Yo no lo voy a poner en duda porque tiene muchas de las características de la pintura de Leonardo. Hombre, a mí cuando dijeron que el cuadro había aparecido colgado en el cate de un magnate de un jeque o algo de eso. Sí, ahí está. Ahí está colgado en el yate de un magnate, o sea, pero es como quien cuelga una concha que te has encontrado, una estrella de mar. Es que tela. No, volviendo a la Gioconda, un dato que yo vamos investigando para el programa que te dije de 75 escalones, me sorprendió muchísimo cómo en el robo de la Gioconda se involucró a varios artistas, entre ellos estaba Picasso. ¿Sabes? Sí. Por si la gente no lo sepa. A ver, la persona que robó la Gioconda se la quería llevar a donde tiene que estar. A Italia. Punto. Tiene que... Y yo pienso... A ver, también te voy a decir otra cosa. No es mi cuadro preferido de Leonardo da Vinci. No, ojo, es el que más ha trascendido y el más famoso, digamos. Pero tú, por ejemplo, ves La Dama del Armiño, que está en Checoslovaquia, y es una maravilla. A mí esa cara, esa dulzura, y luego, por ejemplo, la Virgen de las Rocas, que está en la National Gallery, es una preciosidad. Ese ángel es una maravilla. O sea, dicen, sí, la sonrisa de la Gioconda, el pelo de... Tú sabes que el traje, la tela de la Gioconda, que está hecho, vamos, que se le hicieron un vestido de ella, era con tela hecha en Valencia. Ah, sí. Sí, porque su marido era comerciante de telas, ¿sabes? Y entonces, pues claro, se trajo además de luto, pues se le había muerto un niño, y luego esa sonrisa, esa mirada, pero para mí, me puede matar mucha gente, pero me da igual porque cada uno tiene sus elecciones, ¿no? Claro. No es mi cuadro preferido de Leonardo. Oye, es que hay quien dice, eso es igual que también la leyenda de sonríe o no sonríe. Hay gente que la ve sonreír y gente que dice que no la ve sonreír. Es como quien dice que no tiene cejas. Es que en el Renacimiento las señoras bien iban sin cejas. Claro. Etcétera. Entonces, digamos como que era un símbolo, ¿no? Oye, pues ya que estamos hablando de cómo pasa el tiempo, de cómo... ¿qué piensas de la manera en que el tiempo ha convertido a Leonardo? Te iba a decir casi, pero no, sin el casi, en un mito. ¿Cómo que le hace justicia el que con el tiempo se haya convertido en un mito, en una leyenda, a Leonardo da Vinci? Yo creo que sí. La gente, lo que dices tú estudias, yo me acuerdo en el colegio cuando empezamos a estudiar historia del arte o historia o el Renacimiento, de las primeras artistas que salían era Leonardo. Entonces yo creo que a Leonardo se le admira. Y admiraron a un artista del Renacimiento que dice, uy, es que hace mucho tiempo que ha pasado, ¿no?
pues, por todo lo que hizo realmente. Y más de una persona como él que, digamos, como tú has dicho antes, bien dicho, hay cosas que él inventó y dibujó como una imaginación suya y hoy en día se usa. Sí, sí. Mira, en Vinci hay un museo que ahí están, digamos, hombre, hay muchos museos en Italia sobre Leonardo, pero el de Vinci es pues un museo como muy pequeñito, pues está en el castillo que había, y ahí pues te pone todo, pues la escafandra, el de buzo, que ese diseño de buzo lo hizo cuando estaba en Venecia, para sumergirse, porque sabes que Venecia está construida sobre pilotes de madera. Los edificios, me refiero a los edificios, bueno, no, lo que es Venecia central, digamos. Y él inventó eso para que la gente pudiera bajar y ver cómo estaban esos pilotes. O sea, es que hay muchas cosas que hoy en día, el ala delta, tampoco hay que ser muy para muchas cosas de los hornos para cocinar. Es que es alucinante, de verdad. O sea, tú te yo he escuchado por ahí que inventó hasta la servilleta. No fue la servilleta. A ver, antiguamente, te estoy hablando de la Edad Media, ¿eh? Se secaban con trozos de piel, se limpiaban y se caían al suelo. Y entonces fue como a ver, nosotros lo llamamos servilleta, pero él inventó como un artil con una tela y tal, que luego se podía lavar también para un poco reutilizarlo, ¿no? Y se colgaba en la mesa, o sea, al lado de la mesa. No como tú, imagínate esto, a gente de la Edad Media comiendo, tirando la piel de oso, yo qué sé, o de ciervo, sí. ¿No? Entonces él lo hizo con tela y cambió un poco el concepto, porque ya te digo, luego se lo llevaba a los lavaderos, que los lavaderos estaban en el Arno, a la orilla del Arno, que es donde se lavaba toda la lana, y todas las telas, que eso era como, y luego se teñían allí. O sea, tú imagínate ese río, la locura que era, de distintos tipos de, digamos, una lavadora gigante. Bueno, no, la ribera del Arno era famosa por eso, porque ten en cuenta que también la lana era muy importante. Y las pieles se curtían, se limpiaban a la ribera del río, como quien dice, ¿sabes? Entonces, bueno, eso pasa en todos los ríos. Tu Guadalquivir, por ejemplo, pasaría igual, ¿sabes? Sí, o sea, me imagino que sí. Es que tener en aquella época donde había río era brutal. Así que, oye, ¿hay algo en Leonardo que tú sientas como cercano? Casi personal? Sí, dos cosas. Bueno, varias cosas, pero la más importante es que soy muy curiosa y luego amo la naturaleza. Que no te he dicho antes que Leonardo amaba la naturaleza. Era pasión por los animales, pasión por los árboles. Fíjate los tratados de botánica que hizo, impresionantes. Y pasión por la naturaleza, lo que se dice. Yo siempre he pensado que era un poco como Félix Rodríguez de la Fuente o como Cousteau, que le encantaba todo eso. Félix, que si me lo permites voy a mandar un saludo a su hija, Odil Rodríguez de la Fuente, pues por ejemplo, con la que hemos tenido el placer de charlar aquí en Arcadia Zona 51. Bueno, pues enhorabuena por ese padre. A Odil, porque de verdad yo crecí con él. ¿Te acuerdas los viernes? Vamos a ver la tierra o cualquiera, o cuando se iba con la anaconda famosa aquella. Y entonces ha sido para mí pues un visionario. Ahora se moriría del susto de cómo está todo. Pero ahora sí, ahora si el pobre levantara la cabeza se cerraba otra vez y no salgo. No salgo. Entonces a mí me encantan los animales, tengo animales, yo vivo en el campo y disfruto con todo lo que es la naturaleza. Y Leonardo era un amante de la naturaleza y la estudiaba. O sea, no solamente decía, ¡ay, qué flor más bonita! O qué pajarito más mono, o qué, yo qué sé. Tenía su faceta de botánico también, ¿eh? Mucho. Mira, yo fui a Florencia a una exposición que hicieron en el 2019 sobre la botánica de Leonardo, ¿sabes? Entonces, fue impresionante. O sea,
le hicieron además en Santa María Novella, la exposición. Y fui expresa a verlo, porque dije, bueno, también me di una vuelta por Florencia, las cosas como son, pero bueno, fui a ver esa exposición en que te explicaba todo y es alucinante. ¿Cómo? Pero es que, claro, tú ahora lo ves y dices, te asombra, pero es que en la época renacentista no tenía los métodos que teníamos nosotros. Que no, hombre, no, yo siempre digo, no hemos inventado realmente nada, lo hemos pulido con muchas tecnología y todo lo que tú quieras. Pero tú fíjate, diseccionar una plantita y dibujarla y ver cómo, y estudiar cómo la savia en los árboles. O sea, es que es impresionante. Es que hay que trasladarse a la mente renacentista y al Renacimiento. Claro, es que ahora las personas que nos estén escuchando, que son neófitas en el tema de Da Vinci, pues dirán, coño, es que eso hoy en día es lo más normal. Sí, pero es lo que dice Rosa, vamos a trasladarnos al Renacimiento, al siglo XV, donde no estaban acostumbrados a ese tipo de ciencia, a ese tipo de materiales claro. Y luego, por ejemplo, yo siempre también digo que, otro ejemplo, el acueducto de Segovia. Es que se están encajadas las piedras. Yo suelo ir todos los septiembres a Segovia a ver un festival y cada vez que cruzo ese acueducto flipo, porque es cómo se ha podido encajar esta y que no se cae. Y ahora construyes cualquier cosa y se cae. Y ese es otro dilema, que eso da para otro programa. ¿Por qué las construcciones de antes duran tanto, las de ahora no duran nada? Las calzadas romanas. España está llena de calzadas romanas. Sí, la zona de España en la que yo estoy, en Extremadura, tenemos un montón de... ¿Qué te voy a contar? Aquí al lado en Mérida, por ejemplo, tenemos... ¿Qué te voy a contar? Y por ejemplo... ese palacio de Diana, que es maravilloso. Maravilloso. Y se han caído las cosas, pues porque, oye, por el tiempo y tal, pero una calzada romana... Sigue estando la calzada romana. Sí. Entonces, hay que... Yo siempre creo que pienso y digo que cuando tú hablas de un personaje histórico, hay que meterse en el ambiente, imaginar el ambiente en donde vivían, los olores, sus vestimentas, porque, fíjate, tú lo has dicho, Mérida, alucinante. O sea, te metes y dices, es que esto es romano. Por ejemplo, Florencia, no sé si lo sabrás, que era un resort para los gladiadores y la gente de alto rango dentro del ejército romano que se jubilaban y se iban a Florencia allá a pasárselo bien. Y entonces tú ves Florencia y estaba construida en un principio como un campamento romano, que ya sabes que son todo como líneas, todo horizontal, vertical. Y entonces tenía sus baños, su anfiteatro, y tú fíjate, aunque Florencia fue fundada por los etruscos, pero bueno, que eso es otra historia. Pero es que es eso, es que ha vivido eso y hay que meterse en esas historias para comprender una ciudad y un personaje. Antes de pasar a nuestro segundo corte musical de la noche, Rosa, quiero preguntarte si tú pudieras conversar, te diera la oportunidad de conversar 5 minutos con Leonardo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Pues mira, 2 cosas. Le preguntaría muchas cosas. Fíjate, tomaría un café, 20 cafés. Pero mira, le preguntaría 2 cosas que una de ellas es ¿qué se le quedó en la cabeza por hacer? O sea, ¿qué proyecto se le quedó en la cabeza por realizar? Y otra sería cómo se imaginaría el futuro, con todas sus obras y tal. Esto que, por ejemplo, te imaginas sentado allí pensando, ¿cómo pensaría él que sería, si yo tuviera una máquina del tiempo como Regreso al Futuro o Regreso al Pasado, le haría eso y le diría, mira, podemos ir, para que veas un momento cómo está España o el mundo, Italia, y te sorprende, o Milán o Florencia o tu pueblecito, y fliparía. Entonces, ¿cómo se imaginaría eso, el futuro en relación a todo lo que había hecho?
pero una importante, ¿se le ha quedado algo en el tintero por hacer? ¿Se te quedó algo en el tintero por hacer? Porque claro, el pobre hombre pues se murió, pero a lo mejor tenía cantidad de historias sin contar o hacer más obras o no sé. Es que no es lo típico de decir, mira, ya no hago más, ya no pinto más, ya no proyecto más, no... Pues la verdad, Rosa, que es una manera muy bonita de describir a Leonardo, una persona más allá del genio, era un hombre que nunca dejó de hacerse preguntas, ¿verdad? Un hombre muy curioso, como decimos en la intro que hemos metido antes de empezar contigo. Vamos a hacer nuestro penúltimo corte musical de la noche para respirar un poco y dejar que las palabras de Rosa se nos asienten bien en nuestra mente, en nuestra alma, y vamos a dejarlo de nuevo con Carlos Santana, nuestro acompañante musical de la noche. Y ahora seguimos hablando con Rosa de memoria, de arte y de eternidad, recordando la figura del gran Leonardo da Vinci. Rosa, ¿en qué momento de tu vida aparece Leonardo de una manera significativa para ti? Desde pequeña. Mi padre me lo inculcó. O sea, tú sabes cuando, por ejemplo, vamos a hablar de fútbol. Uh-huh. Tú eres del Betis, ¿no? Sí. Vale. Viva el Betis, man que pierda. Vale. Y oye, que muy amadas, tenéis un ex madridista que se llama Chisco Alarcón. Hijo Alarcón, sí, correcto. Yo soy del Madrid. Bueno, pues es como si tú, por ejemplo, a tus hijos o a alguien le estás hablando del Betis, de la historia del Betis, desde pequeñitos, ¿no? Lo viven en casa. Bueno, pues a mí me pasaba eso con mi padre, que le encantaba Florencia, como te he dicho antes, le gustaba mucho Leonardo y más artistas, y no solamente del Renacimiento, o sea, era de muchas cosas. Y además mi padre era muy curioso también y siempre estaba, nunca había a mi padre aburrido. O sea, con eso ya te puedes imaginar. Entonces, claro, pues Leonardo era, pues fíjate esto, nena, no sé qué, mira lo que hacía. Tenía muchos libros, ¿sabes? O sea, muchas cosas de estas. Y por eso desde pequeña lo he vivido en mi casa. Uh-huh. O sea que, digamos que ha influido bastante en ti, bueno, bastante, ha influido en ti como escritora y como persona, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Eso es una cosa que se lo agradeceré internamente a mi padre. Uh-huh. Todo escritor, yo siempre digo que todo escritor tiene pone parte de su propia alma en su obra. En este caso, ¿qué parte de tu propia alma hay en este libro? Muchísima. Mucha. Toda, ¿no? Hombre, no al 100%, pero mucha, porque además lo he hecho con mucho cariño, pensándolo mucho. Y bueno, es que además ten en cuenta que yo este libro me lo he autopublicado. O sea, yo no se lo he dado a una editorial. Yo, el proceso de la editarlo así, autopublicación, es impresionante también, ¿eh? Entonces, bueno, mis 3 libros me los ha hecho, o sea, tengo una correctora y tal, que eso es otra historia para no dormir, el cómo autopublicar. Y entonces, pues todavía le he puesto como más empeño, más... Yo muchas veces lo leía y decía, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo creo que, o sea, yo dialogaba conmigo mismo, con mi cuaderno, para saber si eso podía ser, si no podía ser, cómo explicarlo. Entonces, me siento muy identificada, además, con mi libro de Leonardo, porque yo soy muy curiosa, me encanta, lo que te he dicho antes, me encanta la naturaleza, he hecho muchas cosas en mi vida y no me aburro. O sea, entonces, eso es importante. Sí, yo lo del proceso de cómo publicarse, sí, más o menos lo sé, porque mi mujer escribió hace un par de años un libro que se llama Lágrimas de una mujer maltratada, y ella se le pasaba lo mismo. O sea, ella se lo corrigió Isa Romero, que es otra escritora, y claro, pero ella no le gustaba. O sea, ella le decía, oye, Cristina, que está bien. No, que no me gusta, voy a cambiarlo. Sí. Pero chica, no me cambies más el libro. Sí. No, pero es un proceso bastante largo. Yo he estado con el libro de Leonardo 1 año y pico, ¿eh? Y aún así, para lo bien documentado que está este libro, poco me parece que has estado. No, me refiero a escribiéndolo. Ah, escribiéndolo. Claro. O sea, bueno, lo mismo te digo, o sea, poco me parece para lo bien estructurado que está. 1 año y pico,
dándole, y además antes la había ido dando vueltas, pero eso de ponerme con la página en blanco y decir, venga, vamos a empezar. Escribo todos los días, ¿eh? ¿Y qué aprendiste de ti misma al escribirlo? Que puedo hacer un libro como el de Leonardo, porque los otros 2 libros son, también obviamente hay de todo, de arte, pero son ficticios en lugares verdaderos y con personajes verdaderos. Y es una historia. Ya te los voy a mandar para que los leas, porque de verdad merece vamos, a la gente les ha encantado. Y entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando en una trilogía que es la última parte de estos 2 libros que te he dicho antes. Uno que es en Florencia, el otro es en Londres, en el Monte Saint Michel, en York, en Inglaterra, y en la zona de Normandía. Entonces, todo va unido. Tú, si lees el primero de Florencia, el segundo también tienes que lo lees y tiene conexión. Y ahora estoy trabajando en el último. Entonces, pues ya te digo pues sí, mándanoslo, porque la verdad... Y en este último volvemos a Florencia. Vamos a disfrutar como enanos, ¿eh? Sí, te lo mandaré. Y, por ejemplo, cuando termine que ahora está en pañales, o sea, porque ahora está, como se suele decir en el mundo de la corrección y demás, estoy tejiendo un libro, porque es que de verdad estoy realmente tejiéndolo. Pero es más fácil, porque mezclas historias, tal, gente, tal, pero Leonardo tenía que ser todo verdad, claro. ¿Sabes? Es cualquier personaje, me refiero. Tienes que contactar datos, tienes que contactar informaciones, tienes que ver lo que es verdad y lo que no. Claro, no es lo mismo que escribir lo que tú dices, que escribir una historia con personajes reales que tú te has inventado esa historia. Que yo me he inventado. Claro. Oye, o sea, tú, entonces digamos que en cierta manera tú te consideras una mujer renacentista, ¿no? Mucho. Yo tengo muchas amigas. No un poquito, mucho. No, yo tengo muchos amigos y ay, Rosa, es que eres tan renacentista. Digo, pues bueno, sí. Oye, sí que me considero. Maravillosos, ¿o no? No, pero si no, es que yo sí, soy muy, además me gusta mucho aprender y de todo tipo de cosas y sí, estoy abierta siempre. Y es que además he hecho luego muchas cosas muy curiosas. Todo me lo he currado yo, las cosas como son, porque también hay que servir para buscar tal, y luego haces unas amistades muy curiosas y muy divertidas y que te enseñan mucho. Entonces, sí que me considero, hombre, no al 100%, pero sí, un poquito mujer renacentista, sí. Oye, y en tu visión de la vida y de la creación, ¿qué papel juega la espiritualidad o la llamada trascendencia? Yo soy muy espiritual, mucho. Considero que, además, es una sensación que me llena mucho. La espiritualidad para mí es importante, mucho. Entonces, pues eso, me llena y me ayuda. Te iba a preguntar si te gustaría explorar otras figuras históricas en futuros proyectos, pero la respuesta ahí está clara. Seguramente. Sí, bueno, figuras históricas, sí, hombre, por supuesto. De hecho, tengo muchas figuras históricas en la mente y personajes históricos. Por ejemplo, me apasionan los templarios. Yo tuve la suerte de charlar aquí con Paco Quevedo, sí. Otro amigo mío enorme, que se me ofreció para hacer un programa sobre templarios y cátaros. Y él mismo me dijo, oye Paco, es que no encuentro a nadie para hablar de los templarios y los cátaros. Y dice, coño, pues yo. Llámame a mí, yo te lo hago. Programa. Maravilloso, Paco Quevedo. Y ya te digo que, por ejemplo, los templarios, en la tercera parte de la trilogía que te he dicho, entra la Sábana Santa de Turín, que yo he tenido la gran suerte de verla cara a cara. Es tan impresionante como dicen, se impone tanto como las impone. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tuve la gran suerte, la última muestra, digamos, fue en el 2010. Creo, sí, en el 2010. O el 11. Bueno, me va a ir un poco, pero bueno, la última porque ten en cuenta que como está el mundo, no se atreven a ponerla. Claro. Y las circunstancias fueron muy curiosas. Como llegué a Turín, a la catedral,
tenías que pasar por unos pasillos con un orden, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya había hecho cursos sobre la sábana santa antes, había hecho muchos cursos porque me fascina, esa imagen me fascina. Bueno, pues te juro que entras en esa, vas por un pasillo y accedes a lo que es la Catedral de Turín, digamos a la zona en donde está expuesta. Es un lienzo muy grande, bueno, la habrás visto 1000 veces, ¿no? O 2000. Y está oscuro, lo que es, la colocaron en el altar, digamos, de la catedral. Un silencio, bueno, no escuchabas ni una mosca. Y tuve la gran suerte de que me pusieron enfrente. Te lo juro que es de las cosas que más me ha sobrecogido. Te vuelvo a decir, yo había estudiado la Sábana Santa, entonces yo no iba en plan de, no tengo ni idea. Y entonces vas mirando desde la cabeza a los pies. Y además yo siempre aconsejo cuando se mira la Sábana Santa, si se puede mirar la Sábana Santa verdadera, mirarla sin pensar que es el cuerpo de Cristo. Porque si sí, claro, cuenta, porque claro, es lo que yo iba a decir, más allá de que seas o no creyente, de que seas o no partidario de que esa sea el sudario que envolvió a Jesús de Nazaret, vamos a verlo con visión de que esa sábana tiene la edad que tiene y está reflejando el cuerpo de alguien que estuvo envuelto en ella. Sí, punto. Bueno, pues te juro que te ponen los pelos de punta y porque te quedas, dices, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, o sea, y vas pasando, la vas viendo, pues eso, desde lo que es la cabeza, y vas analizando esas heridas, esas manchas de sangre, esa nariz rota, ese pelo, vas bajando esas heridas en el cuerpo, donde le pegó Longinos, ¿cómo se dice? Cuando el lanzazo, todas esas marcas y sigues. Y te lo juro, de verdad, que es una de las sensaciones más impresionantes que he tenido en mi vida. Luego me preguntas, ¿es el cuerpo de Cristo? Yo pienso que sí que es el cuerpo de Cristo, por una sencilla razón. Y fíjate que se han hecho estudios también de eso, porque es una reliquia que los papas la han adorado. O sea, los papas. Tú imagínate que dijeran, es que esa es otra historia, pero imagínate que te dijeran, es el cuerpo de Cristo y que la Iglesia, que no es muy dada a reconocer muchas cosas, porque hay mucha mierda también en estas cosas, que te dijeran, es el cuerpo de Cristo. Eso sería la locura. Y los papas reconocen que es que es una reliquia religiosa y se han postrado ante ella. Entonces, lo que pasa es que ¿cómo te diría yo? Yo creo que no deben querer que eso verdaderamente salga a la luz. Como tantos misterios que hay en la Iglesia, que en la Iglesia hay muchos misterios. Sí, sí, porque esos pasillos vaticanos, esa biblioteca del Vaticano, ¡wow!, tienen que encerrar. Mira, te voy a contar otra cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, yo conocí a Paloma Gómez Borrero. Sí. Ya te sonará, que es de la pobrecita, descanse en paz. Y me acuerdo que yo tuve una conversación con ella tomándome un café y yo le pregunté, oye, Paloma, ¿por qué los papas siempre son tan mayores, no? Porque, oye, podían meter menos Boitila, que fue más jovencito y duró más. Y me dice, y además es que me quedé a cuadros. Dice, mira, Rosa, los papas no quieren ser papas. Obviamente es una obligación y que te votan y tal. Dice, porque hay una cosa fundamental que pasa en el Vaticano. Y es que en el Vaticano es una lucha constante contra el mal. Está el demonio. ¿Sabes? Mira, me quedé. Dice, no te puedes ni imaginar la lucha que un papa tiene contra todo lo que hay allí. Y es verdad. O sea, tú piénsalo. Que a nadie le gusta ser papa, aunque diga, hoy soy el papa. No. Yo creo, me decía el otro día una amiga, dice, no, hombre, es que, joder, para un sacerdote llegar a ser papa, digo, pues está muy equivocada. Más luego todo lo que significa ser un papa.
Claro, todo lo que conlleva detrás, la responsabilidad, porque no somos conscientes de que el Papa, pues, es más... eso de que... Dime, perdona. No, te voy a decir que más allá de que se haya, ¿cómo se dice? Extendido el mito de que vive mejor que nadie, vive como quiere, pero ese hombre, el hecho de una persona, estamos hablando de una persona mayor, no estamos hablando de una persona a lo mejor como yo con 40 y tantos años, sí, que tiene, o como tú que todavía eres joven, ¿no? Pero sin embargo, el Papa, por ejemplo, este nuevo que han elegido, sí. León X creo que era, no, yo creo que lo siento mucho, yo por la iglesia no comulgo, pero bueno, da igual. Respeto, vale, y entiendo que eso tiene unas tradiciones milenarias. Que y yo también respeto, yo es que respeto a todo el mundo. No vamos a cambiar nosotros ahora, pero yo entiendo que ese hombre tiene 70 y tantos años y no tiene que ser para todo buen gusto coger un avión hoy desde Roma a la otra punta del mundo para estar allí 2 horas y luego más a la otra punta del mundo. Y ya no solamente es eso, es que tienes que luchar con muchas cosas que hay en la iglesia que no sabemos y muchas órdenes, movimientos que hacen la religión. Vamos a ver, lo que enseñó Jesucristo es ser cristiano verdadero, es muy simple, pero muy difícil. Luego, cuando ya empiezan a surgir otra especie de, como digo yo, de movimientos, de tal, que oye, yo lo respeto, pero, ¿sabes? Lo típico que empiezan a surgir y tal, y cual, y pascual, eso hacen su religión a la medida. Y tienes que luchar también contra eso. Y Paloma me dijo eso, y yo me quedé, Rosa, es una lucha de la luz y de la oscuridad, constantemente. Imagino. Oye, nota cultural. No, me encanta esta nota cultural que nos estás dejando, porque va a quedar seguramente, ahora cuando ya lo pongamos lo veremos, pero va a quedar un programa maravilloso. Antes de nuestro último corte de la noche para ya terminar, ¿qué mensaje te gustaría que el lector se llevara después de leer ¿Qué mensaje? Pues mira, yo creo que un mensaje de positividad, un mensaje de vale la pena conocer a esta persona, en este caso Leonardo da Vinci. Luego, ¿cómo te diría yo? Lo que yo siempre quiero en mis libros es que la gente aprenda algo. Y con eso me doy, vamos, yo feliz de la vida, porque que aprenda algo, que Leonardo, pues eso, era una persona normal, con sus luces, con sus sombras, y fue capaz de estar en una época también muy difícil, porque las cosas como son, estaban cada día muy difícil, y no sé, que le descubrieran como una persona normal, que lo vieran a través de los ojos de una persona normal, como de un amigo, como si te estuviera tomando un café con él. Como yo lo he interpretado el libro como un abuelo que está ya en el tramo final de su vida y quiere dejar constancia de su vida, escribe su memoria. Claro, tú imagínate, pues eso lo acabas de decir tú, personas que de repente pues digan, los abuelitos, ¿te acuerdas? Mira, te voy a contar qué hacía yo con esto, con no sé cuántos y tal, y tú, que eres pequeña, se te queda grabado eso que ha hecho tu abuelo, y te acordarás toda tu vida de lo que te ha contado tu abuelo. Claro. Entonces, claro, me parece fantástico eso. Bueno, después de todo lo que hemos visto, la verdad es que cuando termine este programa nos vamos a quedar con ganas de seguir estudiando con él, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una última voz con el invitado de la noche musical, Carlos Santana, con un tema que además yo creo que viene bastante bien al tema que estamos tratando. Tema que lo hace con el gran Plácido Domingo, Novus, nada más y nada menos. Y ahora volvemos para terminar este programa con la autora de Mientras me recuerden, seguiré. Rosa, ¿por qué crees tú que Leonardo sigue tan vigente en pleno siglo XXI? ¿Por qué sigue tan vigente? Porque... O sea, digamos que sabemos constancia de que hay otros artistas que a lo largo del tiempo, pues, su nombre ha perdido importancia, ya no se mencionan tanto, ya no salen en los libros de historia, pero Leonardo, junto con otros, pero la figura de Leonardo siempre va a ser Leonardo. O sea, está por encima de Miguel Ángel, por encima de Brunelleschi, por encima de Botticelli, que son importantes a la historia, pero no son
tan importante como lo puede ser el nombre de Leonardo? Porque Leonardo es universal y siempre lo será. O sea, todo lo que ha hecho Leonardo ha tenido consecuencias. Hombre, hablo en general, ha tenido consecuencias con muchas de las cosas que han pasado en nuestra época o que han pasado 2 siglos atrás. O sea, se ha ido modificando, se ha ido todos sus proyectos y sus historias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es universal y que deberíamos estar agradecidos también mucho a Leonardo por mostrarnos cosas que para él fueron importantes y que nosotros pues las hemos mejorado. Yo creo. Sí, sí. Que obviamente no se va a perder la historia, porque mientras vayas a una Uffizi y veas al Louvre y veas sus cuadros, o yo, por ejemplo, cuando por ejemplo, ves las fortificaciones que hicieron en muchas ciudades, él hizo en muchas ciudades de allí, del reino, bueno, no, de Italia, no, de los distintos reinos o provincias o tal de Italia, yo creo que merece la pena. O sea, es que siempre te va a saltar y vas a decir, esto lo hizo Leonardo antes, o esto intentó hacerlo Leonardo, o esto, ¿sabes? Esos yo tengo, vamos, hay libros de anatomía que tú, ahora me refiero, que los ves las venas, y dices, pues es que esto lo hizo Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Pues lo que te digo yo de la servilleta, pues un trozo de tela, es que son tantas y tantas cosas. Tampoco me he querido alargar mucho en el libro, porque hay muchos libros muy buenos de Leonardo que si ya te quieres meter en, como digo yo, en profundidad sobre la figura de él, ahí vamos. Oye, hay un dicho que decía mi padre, que también, y lo dice mi mujer mucho, es que lo bueno si breve 2 veces bueno, ¿eh? Sí, no, tú en este libro, que no es, o sea, no es porque esté la autora hablando conmigo, sino, o sea, no es para nada extenso, no se hace para nada pesado, es muy fluido, porque tú te haces a la idea, repetimos en todo momento, de que te lo está contando el típico abuelito que te está contando su vida, cómo ha vivido, sus curiosidades, y más, se hace más llevadero, sobre todo a los que hemos crecido con personas mayores en pueblos contándonos. Pues yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, cuando yo era pequeño, que íbamos al parque, a los días de lluvia, como hoy, pues aquí en Zafra está lloviendo, y no podíamos salir en el patio, nos reuníamos con mi abuela. Mi abuela empezaba a contarnos cuando ella era pequeña, cómo jugaba, pues esto es igual. O sea, cómo cocinaban, o cómo hacían gachas, yo qué sé, miles de cosas, o cómo daban de comer a las gallinas, o miles de cosas que es la simplicidad, porque son cosas simples, pero es que muchas veces nos sumergimos en cosas complicadísimas y tal, y perdemos los pequeños detalles, la simplicidad de las cosas, que luego ayudan, lógicamente. Entonces, por eso hay que recordar a una figura que obviamente la vas a seguir recordando porque los niños la van a seguir estudiando en el colegio. Bueno, no lo sé, porque yo ya no sé qué cosas te enseñan en el colegio. Poca cosa a veces tío se enseña ya, te lo digo que tengo niños de historia que enseñan, o sea, historia del mundo, el Renacimiento lo enseñan. Mis hijos, por ejemplo, saben Leonardo, saben de toda esta cosa, porque yo por suerte tengo hijos a los que le encantan los libros. De hecho, la estantería está toda movida a los libros por los lo veo. Los amigos de vos no lo ven, pero los de YouTube sí, y está toda movida, pero porque ellos se dedican a coger los libros y los leen, ¿no? De hecho, los tengo más altos por lo mismo. Sí. No, pero ¿qué es eso? Entonces, bueno, pues te modifica, pero vas a Florencia y está Leonardo. Vas a Uffizi y vas a ver su Anunciación, etcétera, como todos los demás, pero es que Leonardo es un compendio de muchas cosas. No es solamente... No solo cuadros y... No solo pintura, no, es que hay muchas cosas que te puedes aburrir, sabiendo cosas sobre Leonardo. Oye, que en la sociedad actual, ¿qué papel consideras que juega el arte actualmente? ¿El arte? El arte, sí. Pues mira, yo creo que... No, yo creo que ahora estamos tan
tan mecanizados y tan todo, pues la IA, que yo respeto todo, pero el arte para mí es cultura, forma parte de la cultura y la cultura es necesaria en un pueblo. O sea, tú puedes saber mucho de ordenadores, ¿sabes? De la IA, del lío, del Samsung Corda, pero el arte es necesario. Hay que saber enseñar el arte también porque mucha gente va a los museos y dice, ¿esto qué es? Por ejemplo, y hay que enseñártelo, pues mira, este cuadro es por esto, se hizo de esta manera, tal. Y entonces eso nunca lo vas a olvidar. Y considero que el arte es necesario en la cultura, en la sociedad actual. Depende de qué arte, porque luego tú vas a un museo, a Arco, a la exposición de arte, y ves una pared y te piden por la pared, o el plátano pegado con la cinta americana. Mira, no me menciones eso que es que eso es un sacrilegio. Me pones muy mala leche, ¿eh? Eso es un sacrilegio y una tontería que haya gente que haga eso, que lo admita y ponerlo en una galería de arte. O sea, no puedo con ello. No, lo malo no es la gente que lo hace, lo malo es la gente que paga por ello, ¿sabes? Hombre, no, es que me llevo el plátano y luego el plátano se lo come alguien en un museo. Así que por eso te digo... Yo, frente a tanta, vamos a decirlo, idiotez que nos ha invadido en la actualidad, ¿tú crees que todavía hay personas que tengan esa mezcla de curiosidad, ciencia? Sí. ¿Todavía hay Leonardos por ahí escondidos? Leonardo solo hay uno. No, sí, no. Sí. Personas que tengan esa mente con esa curiosidad por la ciencia, el arte. Sí, fíjate, el otro día en Instagram me salió una chica española que coge las pajitas del trigo, las abre, las trata, tú fíjate, y luego hace dibujos con ella y los transforma en papel para poner en las paredes. O sea, impresionante. O sea, me parece la pena. O sea, yo me refiero a esos pequeños logros, porque son logros. Eso es arte. Eso es arte. O sea, una tía que... Hombre, necesitas también dinero, las cosas como son, porque hoy... Sí, claro. Ya sabes que nada es gratis. Pero pensar, dices, cojo la pajita del trigo, de la cebada que se queda, entonces luego las abro, las pongo y va haciendo dibujos con más cosas, ¿no? Más productos. Pero al final tú puedes empapelar una casa, unas paredes con eso. O como los japoneses, el papel de arroz. O sea, el que una persona se sienta y diga, voy a crear esto, pero cosas que se puedan tocar, porque también hay gente que crea programas de informática que son muy loables y que, oye, nos ayuda a todo el mundo y chapó. O la IA famosa, que la IA famosa da mucho miedo. Las cosas sí, ya cada día más. Cada día más. Entonces, claro, dices, hay que tener, pues eso, mucha imaginación. Y esta chica, por ejemplo, digo, esta chica, como te puedo decir, quien crea una pintura que tal y que cual, o unos cuadros. O sea, es eso, ¿sabes? Rosa, ¿qué consejo darías tú a quienes, esas personas que sienten el impulso de empezar a crear, pero digamos que no se atreven, no están inseguras? Pues esa pregunta me lo hicieron el otro día con unos que se aconsejaba a la gente a que escribiera, ¿no? Y yo dije que se animaran, que todo el mundo puede escribir. El miedo a la pantalla en blanco, bueno, pues en medio, eso sí, te tienes que instruir mucho, tienes que aprender mucho y tienes que pensar mucho. Pero todo se puede hacer. O sea, no hay que tener miedo, ¿que te puede salir bien? Bendito sea Dios. ¿Que no te puede salir bien? Pues, ¿qué se le va a hacer? Pruebas con otra cosa. Claro. Así que, pero vamos. Y por último, Rosa, ¿qué crees tú que te diría o pensaría Leonardo Bettibe de tu libro si tuviera la oportunidad de leerlo y sobre todo de escucharte aquí en el programa? Pues yo creo que le gustaría las cosas como son, porque he intentado ser clara y concisa y no andarme por los, ¿cómo se suele decir? Por lo laurel, ¿cómo se dice? Cuando te vas dispersando. No andarte por las ramas.
O sea, por las ramas, iba a decir por los laureles. ¿Entiendes? O sea, que yo creo que le gustaría y lo agradecería. ¿Sabes? Porque, bueno, aunque es una persona muy estudiada, pues yo creo que lo mío es más de andar por casa, pero te enteras de lo que he escrito. Sí, la verdad que doy fe, lo repito, es un libro muy fluido, es un libro que te explica todo clarísimamente para todo tipo de lector y yo creo que es lo bonito, que es un libro que está hecho para llegar a todo el mundo, que hasta yo creo que mi hijo de 12 años me ha pedido... Lo puede leer perfectamente, sí. Los hijos, sí, claro que puedes leerlo, por supuesto. Así que, Rosa, mira, a mí solo me queda pues darte, por supuesto, las gracias por acompañarnos en este viaje por ese alma del Renacimiento. Sí. Por tu amabilidad en cada instante con esta humilde casa, que por supuesto desde hoy es la tuya. Muchísimas gracias. Te esperamos muy pronto para hacer ese programa sobre todo el Renacimiento, todas esas figuras. Vamos a llamarlo Especial Renacimiento. Sí. Y además que es un programa que yo siempre he tenido muchas ganas de hacer y siempre lo he dicho con mi mujer, pero claro, nunca se ha dado la ocasión primero, de contar con nadie que sepa tanto como hemos tenido la suerte de encontrarte a ti, y segundo, pues nunca se ha dado la ocasión de decir vamos a sentarnos a plantear este programa. Pues nada, me ha encantado. Una cosita, el libro se puede comprar en Amazon, en las librerías no está, porque al ser autopublicado, obviamente... Debajo en la descripción, tienen la gente el enlace, lo ponemos al principio del vídeo en YouTube, lo decimos, que el enlace está en la descripción durante todo, ya se queda colgado en YouTube. En nuestras redes sociales lo vamos a ir moviendo durante unos días, por supuesto que sí, en cada publicación ponemos el enlace. No, es que hay gente que me pregunta, ay, pero no he encontrado, he ido al Vips o he ido al Corte Inglés, y digo, es que no está ahí. No lo vas a encontrar, no vayas más que no lo vas a encontrar. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a vosotros por fijaros en mi libro, en Leonardo, y bueno, encantada que quedamos para otro día para hablar sobre el Renacimiento. Por supuesto que sí, Rosa. Muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, pues muy buenas noches y no olvidéis comprar el libro de Rosa, por supuesto, que os va a encantar. Mientras me recuerden, seguiré vivo, el enlace en la descripción para los amigos de iVoox también y, por supuesto, pues, claro que os esperamos próximamente en nuestro próximo vídeo. Chao. Chao.